Bueno, y cumplo en darles la bienvenida a esta segunda charla de julio, ¿sí? En este caso, sobre adquisición de derechos, que es un tema súper amplio y no se va a agotar hoy, como no se agota en toda una materia, como no se agota, ¿no? Y es lo bueno, yo creo que es lo más lindo de nuestra profesión, es que está todo el tiempo desarrollándose, ¿no? Siempre se puede aprender algo más, descubrir algo más, intercambiar y conocer prácticas diferentes y de todos enriquecernos. Bueno, este ciclo de charlas lo organizamos desde la Tecnicatura en Edición de la UNTREF Virtual y bueno, hoy van a estar aquí con nosotros Graciela Mancinelli, que es nuestra profe de Derecho de Autor. Graciela, bueno, muchos acá ya la conocen, es abogada, es gestora cultural y docente, es licenciada en Políticas y Administración de la Cultura. Es especialista en Derecho de Autor y Legislación Cultural y sobre este tema da charlas, no solo da clases acá y da charlas y es convocada en diferentes ámbitos. Combina la enseñanza universitaria con el interés por las artes, la literatura y la circulación de la cultura, vive y trabaja en Buenos Aires. Y esto es valioso de decir, sobre todo porque muchos no estamos en la misma ciudad, a veces tampoco en el mismo país. Estos encuentros nos permiten eso también. Y tenemos una invitada súper especial, que es Estela Maris Rosas, a quien conozco del ámbito profesional. Eh, Estela es arquitecta inicialmente y esto tiene mucho que ver con una de sus áreas de incumbencia, ¿no? Que es la literatura infantil, y ustedes van a decir, bueno, pero es literatura, sí es cierto, pero los libros para chicos suelen tener arquitecturas diferentes, así que descubrí hoy que Estela es arquitecta y entendí muchas cosas. Eh, pero además es contadora pública. Desde 1989 trabaja en el mundo del libro, primero en MC, luego en el Grupo Planeta, en el área de ediciones y derechos de autor, y desde 2002 se desempeña como gerente general de Editorial Eliasta, teniendo bajo su responsabilidad las áreas de edición, producción, administración y comercio exterior. O sea, un montón. Y esto, sobre todo para 4 sellos que tiene, es Eliasta, Claridad, Una Luna y Tobogán. Estos últimos dos dedicados al público infantil. Bueno, bienvenidas, Graciela. Gracias por la invitación. Y perdón, pido disculpas por mi voz porque estoy con una faringitis, así que si me agarra de ataque de tos, mil disculpas. Mira, hoy estamos todos disculpados acá en la Sí, no, ya lo Argentina sé. por nuestras voces. El partido también tampoco fue muy bueno para mi faringitis, pero No, no, no. Bueno, esperen que hago entrar. Estaban ahí tocando la puerta. Bueno, yo quería empezar planteando algo que por ahí no sé exactamente adquisición de derechos, pero es lo que lo motiva, ¿no, Estela? Esta cuestión de pensar el catálogo de una editorial, ya incluyendo, ¿no? Obras que originariamente se hicieron en otros lugares, con autores extranjeros, muy probablemente en otras lenguas, y pensarlo ya como, bueno, vamos a incorporar, ¿no? Eh, Así que te quería preguntar primero como el panorama de pensar un catálogo que en parte o en qué porcentaje ya se proyecta que va a incluir ese tipo de obras. de, a ver, nosotros en Eliasta tuve la chance de crear dos sellos, los dos sellos infantiles. Yo cuando ingresé en Eliasta
Era solamente Eliasta, que es una editorial jurídica, y Claridad, que es una editorial que tiene más de 100 años, que hace libros de literatura clásica, ensayo, filosofía, obras para adultos. Hace 20 años, una alumna cumple 20 años este año, decidimos crear un sello infantil porque nos dimos cuenta que realmente las mejores posibilidades de mayores ventas y de insertarnos mejor en el resto de América era a través de literatura infantil. Y ahí al principio hicimos, salimos al mercado con 9 libros, 4 de los cuales eran de autores argentinos, de Graciela Repun y de algunos otros que no se me van, y 5 eran extranjeros. Cuando fuimos para comprar los derechos, para gestionar los derechos de una línea editorial la cual no conocíamos mucho, porque literatura infantil la consumíamos como personas, pero no, no como profesionales, eh, con la dueña de la editorial, Ana María Cabanellas, decidimos que íbamos a publicar lo que realmente nos gustaba. Y descubrimos que a ninguna de las dos nos gustan los libros americanos. No nos gusta ese estilo de ilustración. Nos atrae más el estilo europeo, el estilo más rico, si se quiere, no tan cartoon, no tan... Entonces, bueno, empezamos bueno, fuimos a la feria de Frankfurt, ahí recorriendo pasillos y haciendo citas y encontramos catálogos y nos descubrimos comprando derechos de países raros para nosotros. Corea, Eslovenia, Australia, que acá no es común tenerlo. Es más, cuando publicamos el primer libro de Eslovenia, la categoría de ICBN no tenía el ICBN de Eslovenia, y yo hablando con la Cámara de Libros me dice, bueno, poné Eslovaquia, no es lo mismo, es otro país, o sea, bueno. Y a medida que una luna fue creciendo y que nos fueron conociendo más, muchos autores argentinos sí se contactaron. Nuestro principal autor argentino, o uno de los principales, es Poli Bernatene. Yo a Poli lo conocí caminando por Frankfurt en un stand, veo un libro, Poli Bernatene, me encantó el libro, me acerqué al stand porque no tenía cita, un stand en inglés. Le dije, mire, estoy interesada, qué sé yo, bueno, obvio, me puede dar su tarjeta, los contactos, qué sé yo, le doy la tarjeta, me dice, él es argentino. Y perdón, yo pensé que era italiano. Y sí, era argentino, y lo más gracioso es que compramos la obra, gestionamos la obra y no lo conocimos a Poli, hasta que en la feria infantil, Eugenia Novati, otra de las ilustradoras, me dice, está Poli acá, ¿lo querés conocer? Y ahí nos presentamos. Y trajimos la obra. Ellos habían escrito, bueno, Luciano Saracino, Polibanatera habían escrito esa obra, no lo habían podido publicar acá, lo publicaron primero en Inglaterra y se vendió a otros países, y después vino los derechos acá. Pero, eh, eh, o sea, por lo menos en nuestro caso, no es una decisión consciente de tengo que tener el 70% nacional, no. Eh, si el libro es bueno, si nos gusta, porque a lo mejor el libro es muy bueno, pero justo tengo 8 libros que son para bebés, y no voy a sacar otro libro más para bebés en este momento, porque no, pero se publica, si no, no. Y de que sean de otras partes del mundo, a ver, no nos preocupa. Lo que sí, por ejemplo, el año pasado publicamos unos libros de Lituania, que obviamente estaban en lituano. ¿Saben lo difícil que es conseguir un traductor de lituano en la Argentina? Terminé llamando a la embajada me contactó con una señora que vivía acá, que es de Lituania, que vive acá hace muchos años, que lo traduzco, pero bueno, todo así, cada libro es distinto, y muchos de los libros son iguales, en el sentido que los procesos son iguales, pero hay características que lo diferencian. Eh, Eh, Igualmente, tu catálogo se plantea como un catálogo internacionalista, sí, digamos. Eso es toda una postura. Bueno, ¿qué voy a reflejar? Voy a reflejar el mundo. sí, Y
Bien. Sí, si vos lees la descripción de una luna, hay libros que estimulen a los niños tanto visualmente como como con las historias. Para nosotros puede ser una historia muy linda. Si no tienen buenas imágenes, no es para nosotros. No es para nosotros. Y a vos me preguntás a mí, yo a veces veo libros, sí, es lindo, pero no es para una luna. Y cómo sé, no sé. O sea, yo no me lo imagino en una luna. Sí, en esto, perdón, pero me gustaría como ahondar un poquito en esto de la pesquisa, ¿no? De ese ir a la búsqueda de los materiales. Estaba pensando si te ha pasado, si ustedes tienen como la sensación de encontrar un editorial colega en otro lugar que tiene ya, no te digo que todo el catálogo, pero por ahí una serie de obras. Nos pasó con una editorial española, que queríamos un libro flamenco, y cuando ofrecimos, no, ya lo había comprado Bárbara, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Fiore, Bárbara Fiore. Bárbara Fiore. Y durante 2 años, casi todos los libros que yo quería, me lo mostraba la gente, ah, no, ya lo compró Bárbara Fiore. Yo, ¿será posible? O sea, pero, y a veces vas que compras derechos de una editorial y viendo el catálogo tiene libros que yo también publiqué. O sea, obviamente hay editoriales que tenemos estilos similares, no similares, pero hay ondas. Lo que, lo que nos pasa a nosotros es que, por ejemplo, tenemos 800, 500 millones de formatos distintos, tamaños distintos, y, y es complicado cuando vas a armar el stand en la feria del libro y no te entran en los estantes, son muy altos, o sea, ahí te das cuenta que es un despelote. Y hemos tenido peleas en la editorial por formatos, o sea, nosotros publicamos unos libros que no se conocen, que son acordeón, son libros que tienen 12 centímetros de ancho por 48 de alto, y se abren, y da de 1,20 m. Nos encantaron, era una colección coreana, nos encantaron, qué sé yo, Bárbara. A mí, Ana, nos encantó, qué sé yo. Se lo mostramos al jefe de ventas. No, los libreros no lo van a querer porque no le van a entrar en la estantería. Bueno, por suerte a la dueña de la editorial le encantó, decidimos publicarlo y obviamente se recontravendieron porque, claro, los libreros no le entraban en la estantería, entonces nos lo metían en la vidriera, cosa que mejor no puedo pasar. Pero bueno, eh, Bueno, eso es sí, uno de los, también de los, como de los leitmotivs de ir a buscar afuera, ¿no? Porque de alguna forma lo que producimos acá está un poco condicionado. Acá en un sentido amplio, estoy hablando en general en Latinoamérica, está un poco condicionado con nuestras propias posibilidades de producción. En la Argentina además se ha ido desandando el oficio gráfico, ¿no? Ha tenido su ha tenido en otra época su auge que ahora no. Entonces, claro, de pronto cuando vas a ferias internacionales te encontrás con una variedad de formatos. Yo tengo acá, pero este es de hace muchos años de una luna. lo acabamos de reimprimir. ¿En serio? Yo lo que pasa es que soy coleccionista de Caperucitas Rojas. No soy coleccionista de nada, pero soy coleccionista de Caperucitas Rojas. Este es un libro que tiene un formato particular, pero ustedes van a ver que no tiene palabras en el frente, por llamarlo así, si tienen las imágenes, pero al final tiene, no sé si se ve, acá están las dos páginas, acá se abre otra página más que tiene la historia. Entonces, si uno esto lo da vuelta, yo puedo mostrarle a los chicos las imágenes y tener acá el texto para irlo leyendo par de par, ¿no? Este es un formato muy particular, Sí, Entonces, ese claro, uno formato, dice, originalmente es el libro de Editorial Dussel de Francia. Compramos 2 títulos de esa colección, ese y El Patito Feo. Funcionaron súper bien. Quisimos comprar más, no tenían. Entonces tuvimos que, bueno, hacemos nosotros, tomamos ese formato y hicimos no, 5 o 6 cuentos más con ese mismo formato, algunos que son historias clásicas, como Los Tres Chanchitos, Ricitos de Oro, otros que son historias originales, como Volar, Escalera Peligrosa. y en ese caso, ¿los salieron a vender afuera? Sí, nosotros no vendemos mucho, no, o sea, somos de Derechos. comprar.
No, a ver, en ese caso, el de Libros Caperucita sí. Roja no podría venderlo porque no tengo derechos. Yo No, compro pero derechos esos solo que para ustedes desarrollaron con el mismo formato, los están ofreciendo afuera. otras historias, no ese. Otras, sí, sí. Sí, las historias sí, Espectacular. estamos ofreciendo. Sí, pero no somos, es una de las falencias que tenemos, no salimos a vender mucho, porque no tengo tiempo para todo. La realidad es esa. Y vos, la gente que vos tenés contacto en las editoriales extranjeras son la gente que te vende, no es la gente que te compra. Entonces, nada. Ahora acá vos mencionabas hace un momentito la Feria del Libro, que hubo la ronda de negocios, que se trajeron por primera vez el fellowship, compradores del exterior, y ahora estamos vendiendo uno de nuestros libros a Portugal. Hemos vendido algunos a Turquía, pero no es que tenemos que no es que vamos a ferias a vender, a ofrecer, no. Yo sí tengo, cuando voy a comprar, obviamente llevo mi catálogo, el cuento, muestro, ¿no? Pero no es que voy a vender activamente, yo voy más que nada a comprar. Así vamos Sí, como había pensado algunas cosas sobre esto que nos cuenta Estela. Eh, Cuando vos decís que no van a vender de su propio catálogo cuando van a la feria, sí compran. Sí, En el caso sobre todo de los libros infantiles, donde ese libro está compuesto por un lado, bueno, vos tenés los cuentos, los textos, pero además tenés ilustraciones y en su caso traducciones. ¿Cómo se maneja esa gestión de los derechos? ¿Se maneja en una totalidad? Se gestiona la compra de los derechos por el libro en conjunto, digamos, por el libro en sí o por cada uno de los distintos autores? no. ¿Cómo son las fechas? En general vos compras la obra terminada, que es a texto e ilustración, Sí, compras la obra, cuando vos firmás un contrato con un inglés, por ejemplo, sí, vos comprás, firmás el contrato de derechos de edición y tenés que pagar un anticipo a cuenta de un derecho de autor, por una cantidad de tiempo determinada, por un área determinada, todas las cosas habituales, y aparte la editorial te cobra por el envío de las ilustraciones. ajá. Entonces, la plata que vos pagás por el envío de las ilustraciones se lo queda a la editorial. La parte que va, que son anticipos de derechos del autor, sí corresponde a los autores. Ujú. Yo no sé si tiene la gente, qué porcentaje se queda a la gente, Sí, eso claro, no lo sé. será el caso de cada uno de los autores, pero me interesaba esto porque eh, eh, es mucho más complejo en un punto, porque tenés Sí, sí, autorías y nos tenés... pasó, nosotros tenemos otra serie que no sé si Valeria conoce, que se llama Fuera de Serie, que son libros clásicos para chicos más grandes, 8 o 9 años. Sherlock Holmes, Conan Doyle, de ese tipo de obras. Son obras ilustradas muy lindo, qué sé yo. Yo esa colección, es coreana, o el origen es coreano. Eh, vi un libro, el libro de los gatos habilidosos de T.S. Eliot, el premio Nobel de Literatura, que eran poemas, que son los poemas que dieron origen a la obra Cats, la famosa obra de... Y estaban en coreano y en la versión bilingüe, coreano-inglés. Yo lo tuve, ese libro, como 2 años en mi biblioteca. Me encantaba el libro, me encantaba el libro. Pero no teníamos libros para esa edad, no teníamos para esa edad. Bueno, cuando decidimos avanzar un poco más de edad, dije, este es el libro. Bueno, voy a gestionar, a comprar los derechos, qué sé yo, sí, el coreano te vende todo, me vendió todo. Cuando voy a chequear, T.S. Eliot todavía no estaba en dominio público. Y el coreano me dice, no, publicarlo igual. ¿Cómo no voy a publicar igual? Tuve que gestionar, rastrear quién era la gente que tenía T.S. Eliot. Bueno, resultó ser Mercedes Casanova, toda una historia. Bueno, y esa es la única obra que tengo, un contrato por las ilustraciones con el coreano Ujú. y el contrato por el uso de los 8 o 10 poemas
con el agente español. Y después, aparte, tenés un contrato con el traductor. Para la traducción, Pero la exactamente. traducción es independientemente de la edición, esa parte. Vos contratás un traductor, le pagás y listo. No formás, no Ah, firmás un contrato de traducción que te voy a pagar derechos de autor. No, vos le pagás por el trabajo. Punto. obra por encargo, en realidad, lo que le estás comprando es eso, es la Y te traducción. factura el servicio de traducción de lo que sea. Exacto, exacto. Sí. Pero realmente es muy, muy interesante y muy complejo, ¿no? Es un entramado que cuando uno comienza a meterse se da cuenta que, sobre todo a veces cuando hablamos con los chicos, con los alumnos, claro, no es ese contrato de edición sencillito donde, bueno, hay un autor y un editor y nada más. Aparecen tantos otros Sí, coautores en su caso, generalmente hay agentes, agentes. depende, a veces hay agentes que tienen sus agentes para el área español porque la agente principal no quiere, América Latina no es importante para ellos, entonces no tiene un agente. Y a veces te pasa eso, que no querés rastrear una obra y te estás buscando quién lo tiene, y al final lo conseguís, pero sí, no, o sea, cada libro es distinto. Acabas de decir una palabra clave que fue América Latina, ¿no? Es decir, bueno, los derechos para América Latina. El área en castellano es más amplia, América Sí. Latina es enorme igualmente, y además, digamos, hay un mercado en castellano en Estados Unidos, está Sí, bueno, España, Estados ¿no? Unidos se considera libre, o sea, podés vender teniendo derechos para España en Estados Unidos o derechos para América Latina en Estados Unidos. Perfecto. En este sentido, aparece un elemento que en los casos de venta de derechos siempre pesa, que es para qué área, ¿no? Sí. O sea, los derechos no se adquieren así por así. Acá aparece, la jurisdicción aparece muy fuerte y parte de la Y negociación. también depende, a ver, depende de cuán grande sea tu mercado. Si vos, a ver, solamente vendés en Argentina, no te conviene comprar derechos para todo el mundo porque te va a salir más caro, vos lo tenés que pagar. Y hay autores muy importantes, en nuestro caso Valeria Campo, que ya la gente me dice, yo te vendo América Latina, no te vendo España. Por más que yo tengo distribución en España, yo distribuyo libros en España. Pero no. Y con esa autora, con María Campo, nos pasó una cosa muy graciosa. Nosotros teníamos los derechos para América Latina, otro editor español tenía los derechos para España. Hace unos años, varios años, las famosas compras de la SEP de México. Bueno, justo se dan a conocer los resultados, los seleccionados durante la feria de Guadalajara. Mi jefa, Ana María Cabrera, estaba allá, nos habían elegido un par de títulos, y yo dije, bueno, voy a leerme todo que eligieron, a ver qué es lo que buscan. Porque gran fue mi sorpresa cuando encuentro el libro mío, que lo había publicado, lo había presentado Océano de México, mi libro, que yo tenía hecho para América Latina. Bueno, obviamente llamando a Ana, le dije, Ana se fue derecho a la oficina de la SEP, dijo, mire, yo tengo el contrato, este libro no lo pueden publicar, toda una historia. Bueno, fueron a hablar con la gente de Océano, el editor español lo había presentado a la gente de Océano, porque, a ver, la CEP en México, vos no podés, una editorial argentina, presentarse, no, tenés que tener una editorial o una gente en México que te presente el libro. Lo habían presentado, Océano de buena fe, eso se lo mandó, se lo presentó, pensaron que tenía derechos, lo chequearon, y nada, un quilombo. La CEP de México dice, bueno, o lo arreglan entre ustedes o anulo todas las compras. Bueno, al final terminó Océano pagándonos a nosotros, no al editor español, porque no tenían los derechos. Obviamente yo hablé con el editor, que era un editor belga, una editorial belga, le expliqué, digo, mira, presentaron mi libro en México. Que yo sepa, México está en América Latina. Y nada, el propietario me dice, tenés razón, vamos a hacer, entonces de ahora en adelante, ellos mismos, esa misma editorial, sigue comprando los derechos de Valeria Campo para España, y lo que le pedimos a la gente es que el editor español ponga en su contratapa libros de venta exclusiva en España. Si hay alguno que lo quiera, que lo mande a América Latina, que por lo menos sepa que está comprando algo que no tiene derecho. Pero bueno,
Y fue una casualidad, o sea, esa la descubrí. A ver, hay muchos que otra vez me llama de distribuidor en Uruguay, me dice, está el libro de Lila Pratt en el estante de SM. ¿Cómo? Dice, sí, claro, SM lo publicaba en España y lo mandó a Uruguay. Pero una Ese cosa es es que te el manden caso, 30, 20 libros, pero otra cosa es que te impriman 75.000. ese es el caso, además que hablabas hace un rato, de una autora eslovena, ¿no? Donde además hay una propuesta del editorial de ir a descubrir, de ir a traer, de buscar para un mercado totalmente diferente del europeo, incluso una autora que es muy reconocida en Eslovenia y muy querida de golpe en Argentina, gracias a este puente. Entonces, bueno, sobre eso, por supuesto, claro, otra editorial por ahí lo tenía para España y descubrieron que, ay, la gente en América Latina le gusta Lila Pratt, vamos a mandar. Bueno, pero este es como, por eso digo que la jurisdicción de golpe en los contratos entre, porque finalmente es entre editoriales o entre editorial y agente, ¿no? En lo que es internacional, se vuelve absolutamente crítico, ¿no? Eh, Y en general, a ver, debo reconocer que el 95% de las veces no pasa nada, todos tenemos buena fe, pero siempre hay uno que te marca. Pero bueno, sobre todo con esta editorial española que ya nos hizo un par de veces, contactó a mi distribuidora en Chile para ofrecer una obra que ya estábamos vendiendo nosotros. O sea, es en Chile, no es no sé, en Francia. Es en Chile, o sea, no podés hacerlo, sabés que no tenés derechos. Pero bueno, en todos lados pasa de todo. Pero no, sí, eso sí. Entonces, la recomendación es, si ustedes solamente saben que van a vender en Argentina, compre para Argentina, porque primero le va a salir más barato. Segundo, eh, eh, le impiden al autor poder vender su obra en otros mercados. Y ustedes saben que no lo van a mandar. En nuestro caso, nosotros tratamos, en lo posible, de comprar para todo el mundo, porque como tenemos distribuidor en América Latina. Hay obras o autores, como María de Ocampo, que nos interesa sobremanera tenerla, entonces resignamos España, pero tenemos para América Latina, y sigue siendo nuestro principal mercado, igualmente. Pero es una decisión consciente, y sabemos que está la sombra del editor español, que lo tenemos que tener vigilado, porque ya sabemos cómo es. Eh, pero si no, tratamos de hacerlo para América, para todo el mundo. A veces lo más complicado no son con los agentes internacionales, que lo tienen muy claro, o sea, lo tienen claro. A veces con los autores argentinos. A veces vos compras una obra de un autor argentino y te piden, no, quiero dártelo para Argentina porque no me sirve, o sea, yo para Argentina no te lo compro, o sea, me encanta la obra, pero no me sirve para Argentina, no amortizo mi inversión vendiendo solo en Argentina. No, no, si querés, no, o sea, si querés eso, no. Pero bueno, en general hay buena onda y, a ver, es mucho más fácil trabajar con un autor argentino, un ilustrador argentino, lo tenés acá cuando estás armando, corrigiendo, viendo la tipografía, lo tenés acá, lo podés consultar, vas y venís, que no con alguien de afuera, que el 80% de las veces está en el contrato que vos cuando terminás de armar el libro, te le tenés que mandar el PDF antes de mandarlo a impresión, pero sigue siendo alguien al cual no conoces. Pero bueno, sí, cada historia, cada libro es una historia, pero bueno. Acá hay algo, además, importante, ya que estás, te vamos a exprimir un poquito, que tiene que ver cómo preparar esa ida a la feria. Vos tenés un calendario ferial muy importante durante el año. En Te general, vas a Bolonia, vas a Frankfurt sí, bueno, ahora estoy bajando menos porque está bajando más Ana, pero sí, Bolonia y Frankfurt y son los medios Guadalajara derechos, y Guadalajara, pero Guadalajara no es para de derechos, distribución. es para distribución. ¿No? Van agentes europeos, pero está muy pegada a Frankfurt, no hay novedades, no tiene sentido perder tiempo con entrevistas. Eh, pero sí, 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 a ver, Frankfurt tenés todo junto, todos los géneros, todo junto, pero es tan grande que es imposible abarcarlo, imposible, o sea, imposible.
No, no podés. Bolonia es más amigable en cuanto al tamaño. Es enorme, pero es más amigable con tamaño. En 3 días podés recorrer todo. Podés ver todo. Y es solamente infantil y juvenil. Entonces es como que está más concentrado. Y aparte es Italia, tenés buena comida, lindo clima, otra cosa. Eh, pero sí, y bueno, lo que pasa en las ferias es que hay que hacer un trabajo previo muy grande. Es raro que en una feria te atiendan si no tenés cita, con lo cual tenés que investigar, sobre todo en las ferias se publican en los sitios de la feria de Bolonia o la de Frankfurt, el listado de participantes, o vos, por ejemplo, ahora estamos en junio, julio. Yo ya me están pidiendo citas para octubre en Frankfurt, o sea, porque ellos se van de vacaciones en agosto, entonces hay que tener toda la cita hecha, 4 meses antes. Entonces, ya cuando son las primeras ferias es más difícil porque no conoces a tanta gente. Después ya te vas haciendo, ya conociendo editoriales, te vas haciendo contactos, entonces, y, y entre cita y cita, lo que hay que hacer cuando tenés media hora entre cita y cita es caminar y descubrir nuevas editoriales, porque siempre aparecen editoriales nuevas o países nuevos. Lituania no tenía mi radar. Pasé, vi unos libros divinos y me acerqué. Pero entonces ahí sí es bueno también darse un rato para descubrir, caminar, descubrir, mirar, pero tenés que tener, yo he ido a Frankfurt 3 días con 39 citas y terminas con la cabeza que no sabes lo que es. Y terminas viendo tanto libro, tanto libro, tanto libro, que cuando te empiezan a llegar los PDFs a la oficina, yo, ¿por qué pedí esto? O sea, ¿qué le vi? O sea, algo le habré visto, pero pasa. Pero sí, aparte hay autores que ya publicás y ya te avisa la gente, mira, tenemos el nuevo libro de Leo Timmers, el nuevo libro de Valeria, ya lo sabemos que lo vamos a comprar, porque sabemos la calidad, entonces se hace así, pero sí, siempre es bueno darse un ratito, a pesar de que está bastante reglamentado, bastante, el schedule es bastante fuerte, darse un ratito para descubrir, para caminar. Yo he encontrado uno de los libros que más vendimos en la historia de una luna, que es El Pequeño Príncipe, que es una edición coreana. Me encontré caminando por la Frankfurt. Lo vi, enamoré y nada. Después de esa editorial he comprado 10, 12 libros más. Me interesa eso, que es esto que estás, digamos, le voy a poner un resaltado, que es esta cuestión de la continuidad, ¿no? La continuidad con los contratos con la obra de un autor, ¿no? Bueno, entonces ya saben, salió el nuevo le vamos a decir, ¿no? Como, y la continuidad en los vínculos con otras editoriales, ¿no? Esta idea de, bueno, empezamos por acá, pero las cosas no terminan acá. Si todo fluctúa bien, si la producción del otro sigue siendo acorde, nos seguiremos encontrando, seguiremos viendo cómo colabora. Te quiero hacer descansar un poquito la voz. Gracias. Así que le iba a preguntar a Gra, ¿cómo, si estamos, por ejemplo, por viajar y si queremos ir a una feria del libro, eh, este, y tenemos un catálogo que queremos ofrecer, ¿qué deberíamos revisar de nuestros contratos para estar seguros de que lo podemos ofrecer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros, Te mate porque no te adelanté la pregunta. no, me hacía boca el jarro, o sea, me manda el toro esta mujer, bueno, no importa. Pensaba cuando hablaba Estela Maris de esto de irse preparado, ¿no? De empezar a preparar la visita a la feria con anticipación. Vos hablabas de las citas previas, de cómo ir armando esa red de a quién vamos a ver y cómo vamos a gestionar. Bueno, si nosotros vamos a ofrecer autores o vamos a ofrecer obras como editoriales, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente qué tipo de derechos nosotros tenemos acordados con nuestros autores, cómo son los derechos y obligaciones, o sea, qué es lo que nosotros vamos a poder negociar. Eso lo tenemos que tener bastante ordenado y aclarado. ¿Qué obras vamos a llevar?
bueno, qué tipo de contratos, qué tipo de autores estamos ofreciendo y si hay algún tipo de dificultad o en el caso de obras que son en coautoría o que tenemos contratos también desde el punto de vista de la ilustración, si estamos, o sea, si nosotros tenemos toda las facultades como para negociar también, ¿no? O sea, qué podemos negociar y qué no, como editores, y bueno, en este caso generalmente los que van son los editores o los agentes, entonces, bueno, ver si es agente literario, bueno, de sus representados, qué tipo de, digamos, qué es lo que puedo representar y hasta dónde puedo negociar. Yo creo que ese es un punto importante, ir con la cosa ordenada. Me gustaba cuando vos hablabas de que, bueno, uno en las primeras ferias que recorre tiene que hacer un poco eso, ¿no? Un paneo, un recorrido y no ir directamente a ver qué puede negociar, sino a conocer, a atender, ¿no es cierto? A hacer red, a hacer contacto. Y después ya sí, la segunda, la tercera, la cuarta vez que va, podemos gestionar esto y bueno, y ver cómo se da en estas negociaciones, ¿no? Y sí, ir con algo muy claro, también ver con qué tipo de países estoy negociando, porque no es lo mismo negociar con un país que se maneja con un derecho de autor similar al nuestro, como pueden ser los países europeos, ¿no? De Francia, España, Italia, que tienen, por supuesto, cada uno tiene su normativa, pero dentro de todo es bastante similar a cuando uno tiene que negociar con países de derecho anglosajón. La otra vez me comentaban justamente un caso era un autor argentino, vivía en España, me hacen la consulta porque era un trabajo, una obra técnica, una obra referida a informática. Bueno, pero resulta que la editorial estaba en Canadá, por lo tanto el contrato de edición que le planteaban al autor estaba bajo la órbita del derecho anglosajón. Y la verdad que hay algunas cuestiones que difieren con lo que es nuestro derecho. Entonces ahí también tenemos toda una cuestión para tener en cuenta, bueno, la normativa internacional, ¿no? Hay un montón de cuestiones donde bueno, vos lo sabrás por tu jefa, por Ana, un montón de cuestiones que hay que ver, ¿no? Desde el punto de vista de la jurisdicción, de la competencia, de los derechos involucrados. Así que eso se da, bueno, justamente en las ferias, ¿no? Donde aparecen editoriales de todos lados. Vos hablas de Corea, no sé cómo habrá sido la experiencia con No, la divinos. gestión con el derecho coreano, por ejemplo. Me No, encantaría saberlo. divino, ¿no? Bueno, en realidad con Corea lo que hicimos, bueno, con esa editorial, fue una coedición. O sea, que es otro estilo de compra de... Claro, también, ¿qué pasa con eso? La posibilidad de... Vos no compras los derechos, sino compras ejemplares. Vos tenés ellos te mandan la obra en baja resolución, vos la armás, mandás las películas del texto, ellos te lo arman y te venden 3.000 ejemplares de la obra. Los derechos nunca son tuyos, siempre son de ellos. Son de ellos. Son de ellos. Claro, Sí. ellos te autorizan me venden, es como que yo voy a comprar peras al mercado. Compro las peras, lo traigo y si necesito más, tengo que voy a comprar peras. La gran ventaja de ese tipo de acuerdo con Corea, con China, qué sé yo, es que justamente los formatos especiales que no se pueden producir acá y que igual los mandaríamos a producir afuera, ¿no? Claro. No, y aparte es mucho más barato. Es muchísimo más barato. Es mucho más barato porque no tenés derechos de autor, no tenés anticipo, no tenés que pagar el CD. La desventaja es que no tenés los archivos en alta. Y nos ha pasado de uno de estos libros que compramos allá, que lo quería publicar en Colombia Fundalectura, no teníamos los archivos, entonces tuvimos que decirle al coreano, mira, Fundalectura me quiere comprar un tamaño especial, creo que eran 750 ejemplares, y me hizo un contrato de edición por 750 ejemplares para la edición de Fundalectura, nada más. Claro. Estaba pensando en eso, si esos títulos
tal vez dentro del contrato de coedición estaba contemplado, por ejemplo, Sí, las ventas al en Estado. general ya todos los contratos ya tienen la cláusula de compras gubernamentales con un Claro, derecho de autor especial. porque tampoco se lo van a perder. Saben que en Latinoamérica la gran compra durante muchos años fue la compra estatal en diferentes estados, en diferentes... ¿Sí? Y bueno, en todo caso, ganamos todos. No, lo tienen claro y se los hemos explicado. Y me pasó con estos mismos coreanos, que yo venía trabajando con ellos mucho tiempo, y los libros se imprimían en Corea y venían. Después llegó Moreno y no podían venir. Y tenían que hacer análisis de tinta. Yo explicándole al chino, al coreano, que, 2011, me lo acuerdo muy bien ese momento. que los libros, sí, yo se los recibía, pero que tenían que pasar por la tinta, porque si no, no, arreglátelas vos. Yo te vendo los derechos, arreglátelas vos e imprimilos en China. Así me dijo. Entonces, de ahí pasé de coedición a contrato de autor, contrato de edición, y el libro coreano lo terminé imprimiendo en China y trayéndolo. Mucho tiempo, por este mismo tema, no se podían hacer coediciones, porque no tenías certeza de que ibas a poder importar los libros en la fecha que las coediciones son, vos compras la coedición, vos tenés que mandar las películas de tal fecha, te mandan las pruebas tal fecha, la prueba de imprenta viene tal fecha y embarcan tal fecha. Pero si yo no sé si lo voy a poder traer, no lo puedo hacer. No. Entonces, mucho tiempo no podemos hacer coediciones. Nosotros habíamos comprado un libro maravilloso de Valeria Ocampo, se llama Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro divino, 128 páginas, grandote, la versión completa de Alicia, precioso. Tuve 1 año y medio sin poder publicarlo, porque no lo podía publicar acá. No me daban los costos. Entonces lo compré, le expliqué a la gente, mira, no puedo, no me dejan. Valeria Docampo, que es argentina, vivía en Francia, lo tenía claro. Yo hablaba con Valeria y digo, mira, yo no puedo publicar acá este libro. No, tengo que ponerle un precio que me da de mercado. Y estuve con 1 año y medio con la obra sin poder publicarla. Entonces, esas cosas a veces te limitan, porque vos no podés hacer coediciones porque no podés traer los libros. No podés, a veces, si estás hablando de las importaciones, libros de cartoné, de libros de bebés, acá no se hacen. Hay una sola imprenta que lo hace muy mala, y esos libros que vos me mostraste que son de cartón de 36 centímetros, acá no lo hacen. Es más, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires me había elegido uno de ese estilo, no ese, pero de ese estilo, así grandote, en cartoné, Otto. Me quería comprar 20.000 ejemplares, yo se lo tenía que vender con el 50% de precio de tapa. La condición cuando vos vendés en el gobierno en Argentina a un gobierno nacional o municipal es que tiene que ser impreso en Argentina. Averigüé para imprimirlo en Argentina, me salía casi el doble de lo que me iba a pagar el Estado. Tuve que desistir de la licitación. No te lo vendo. Entonces, a veces que, a ver, los contratos sí, está bien, todo fantástico, pero tenés que tener, no podés hacer. Vos ves afuera libros maravillosos, divinos, con todos los chiches, acá no lo podemos traer. Hay un punto más que me interesaba como desplegar así, que tiene que ver con los programas de apoyo a la traducción, que la verdad han permitido que las obras, los autores circulen por el mundo muy fuertemente. Sí, sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con el Flemish Fan, que es flamencos, que tiene un programa maravilloso. Ellos tienen su propio stand en en las ferias, tiene personal que te muestran los libros de todas las editoriales, depende de tu criterio, te muestran, te contactan, te pasan con el contacto con el propietario. Nosotros hemos comprado varios libros, bueno, los de Leo Timmer son de ellos y otros autores, y funcionan súper bien. Te piden que, en el caso de libros infantiles, te dan la ayuda a la traducción y a un subsidio a la impresión, que no es tal, pero bueno, te ayuda. Te pagan 1.000 euros, una cosa así, por un libro.
que por supuesto ayuda, y son súper eficientes. Vos llenás los formularios, los mandás, lo único que te piden que pongas en la contratapa el loguito del Flemish Fan y listo, y súper eficientes. Después hay otros como Lituania, que también tiene, de los que hemos trabajado nosotros. Sé que los coreanos tienen, nunca lo usé, eh, pero bueno, el programa que tiene Argentina yo nunca lo usé, así que no te puedo decir si funciona o no funciona. Corea tenía uno que era muy importante en un momento, sobre todo que, que apoyaban la producción del libro infantil, porque lo que se destacan es por sus ilustradores maravillosos. Entonces, y por ahí en un libro álbum que tiene tan poquito texto, el costo de traducción No, no es cambia ínfimo. la aguja. No, es No ínfimo. infiere No, en en la general en un libro decisión. infantil, o sea, vos cuando pagás una traducción de una novela o un ensayo, la tarifa es por 1000 palabras Ujú. traducidas. Un libro infantil a lo mejor no tiene ni 1000 palabras, o sea. Claro, puede pasar perfectamente, con lo cual Entonces digo, generalmente se pacta con el traductor, mira, le mando el libro, el coso, decime cuánto me cobrás y listo. y como no es tan oneroso esa parte, bueno, aunque uno, digamos, igual busque un muy buen traductor y alguien que conozca literatura infantil, etcétera, pero como no es tan oneroso, no suele formar ningún tipo de escollo a la hora de hacer un nuevo contrato. Pero sí, bueno, la producción. Ahora, en la Feria del Libro de Buenos Aires, yo me acerqué al stand de Corea porque para Cono Sur creo que lo maneja el Centro Cultural Coreano en la Argentina, todo el programa, y ya no está esa línea. Porque en algún momento desarrollaron mucho y circularon artistas coreanos muy valiosos y fueron llevados a diferentes lenguas, en diferentes países, por diferentes editoriales. Entonces, desaceleraron esa parte y ahora están priorizando justamente una ayuda de traducción para obras de otro tipo o obras más literarias plenamente, como novelas, Sí, o en eligen. general narrativa, para también incluyendo infancia, pero para obras de otro tipo. Sí, sí, a ver, no es engorroso hacer los trámites, te piden documentación, te piden copia de factura. Ahora, con el último que hicimos con los Flemish Fan, obviamente antes cuando pedimos el subsidio, tenemos que presentar presupuesto de la imprenta, de todo, presentamos todo. Cuando imprimimos el libro, me manda la copia, la factura real, no el presupuesto. Y el chico, que es un chico venezolano que trabaja allá, así que divino, me dice, ¿te salió más barato el libro? Y digo, sí, porque en lugar de imprimir 15 libros, imprimimos 19 y la imprenta me bajó los costos, entonces salió más barato. Me dice, bueno, entonces en lugar de pagarte 1180 euros, te va a pagar 1120. Bueno, está bien. O sea, No pasa nada. sí, pero bueno, pero son muy puntillosos, son a ver, en general todos. Si vos tenés, a ver, lo que pasa tanto con los coreanos como las imprentas chinas, vos también cuando vas a imprimir en China tenés que firmar un contrato, tenés que firmar una declaración de que los libros no son ofensivos en China, que el contenido de los libros no son ofensivos, de toda la historia, pero son súper eficientes, súper cuidadosos. Eh, una sola vez me pasó que se demoró la partida del barco hacia Buenos Aires una semana porque había un tifón. Digo, sí, no me lo pongas arriba del barco que me va a hundir los libros, o sea, espera que pase el tifón, pero no, súper eficientes. Lo único que siempre tenés que tener presente cuando imprimís en China, en Corea, ¿no? Que tenés 12 horas de diferencia. Entonces vos escribís hoy, la respuesta la vas a tener mañana, te manda la muestra, tardan 4 o 5 días en llegar, o sea, es demora. Una vez que está en libro impreso, lo embarcan y demoran 6 semanas en llegar, después tenés una semana y media más en la aduana y toda la trámite en la aduana. O sea, no es algo que es inmediato. Los libros para la Feria del Libro yo los subo la primera semana de diciembre.
O sea, para que lleguen bien a tiempo y no pase nada, y todos los kilómetros de la aduana que siempre pasan, o sea, para también un cierto margen. Pero sí, son súper eficientes. Y en imprentas, a ver, en cuanto a valor de imprenta y calidad, no tiene comparación. No tiene comparación. Te puedo hacer una pregunta Sí. porque a medida que hablas a mí es como que me despierta mucha curiosidad saber si ustedes en general en lo que es literatura infantil o libros infantiles, ¿qué porcentaje se imprime afuera, se imprime en China? En China imprimimos todo lo que es tapadura y todo lo Ajá. que es cartón BOR para bebé. Lo que Ah, se publicó ella y todo lo que es tapadura. Los libros que nosotros también publicamos libros en tapa blanda, algunos que los hacemos acá. Si nosotros vamos a hacer generalmente en China hacemos una o dos impresiones al año, pero ahora vinieron 19 títulos. Entonces, generalmente si estamos con una impresión en China y tenemos algún libro en rústica que queramos publicar o que queramos reimprimir, y bueno, si puedo lo imprimo en China, porque ya lo hoy lo mandas. traigo, Claro, sería más claro. barato. Y Eh, ellos te ponen un límite mínimo de, No, de obra he impresa. hecho reimpresiones de 1000 ejemplares, he hecho tiradas lo normal es que hagas 3000, 2500, depende del libro. Claro. Eh, y la ventaja que tenés de imprimir en China, en nuestro caso, es que yo de China, llamando a distintos mercados. Llamando de China en general a México, mi distribuidor en México, de China a Chile, de China a Uruguay y a España. O sea, directamente, sin Sí, pasar porque por la... tiene sentido, vos imagínate, lo Claro, imprimís en China, viene a Buenos Aires para irse a España, ¿no? se marea, como yo digo, Sí, se sí. marea, pobre libro. Entonces, aparte te estás pagando flete, estás pagando impuestos de entrada, de salida, o sea, y la flexibilidad que te dan las imprentas chinas es esa, que ya te manejan los embarques, ya Genial. te Claro. cotizan SIF China, SIF Buenos Aires, lo que vos le pidas te lo hace. Sí, Entonces vos como tirás, haces una tira de 3000 ejemplares, pero termina viniendo a Buenos Aires de 2000, 2100. el resto ya lo distribuiste. Esto distribuís, y nosotros ya, cuando estemos preparados, cuando sabemos lo que vamos a imprimir en China, ya mandamos comunicación a todos nuestros distribuidores diciéndole, mira, van a venir estos libros, ligeramente para abrir, para la feria, estas novedades, estas reimpresiones, vos querés, ¿cuánto querés? ¿Querés que te mande? A lo mejor sí, a lo mejor no, depende. Me ha pasado, por ejemplo, también que Chile, bueno, hasta hace unos años tenía compras compras del CRA de Chile, un programa, y te compraba 1000, 1500, 100, 200. Y Chile lo que sí te permite es que sean impresos de cualquier parte del mundo. Ajá. Uno de los libros que nos pasó, que lo querían comprar, era uno de esas colecciones, no el que vos tenías, pero Los Tres Chanchitos de Mariana Ruiz Johnson, y yo no tenía 1500 ejemplares en el depósito, tenía que reimprimirlo, para reimprimirlo tenía que imprimirlo en China, y teníamos un mes y medio para llegarlo a China, es una historia. Y al final lo reimprimimos en China, y de China se fue derecho a Chile. Y llegó 2 días antes del límite. No estábamos para en la boca. Claro. Pero bueno, sí, la otra opción era imprimirlo en Chile, pero no daban los costos ni por asomo, entonces, bueno, jugamos. Le rogué a la de la imprenta china, ¿sabes cómo la rogué? Pero como era una reimpresión, mucho del proceso la parte de preproducción ya la Estaba. tenían hecha, entonces fue Claro. tener que imprimir y salir. Y se fue con la tira de 1500 directamente a China, a Chile, ni pasó a Argentina, ¿no? Claro. Sí. Claro, estas son todas las cosas que uno de repente, si no estás en el medio, no las conoce, ¿no? Y es muy interesante conocer este manejo y cómo se da. Ahora, realmente ser editor en nuestro país con los cambios que tenemos, así como hablaban, bueno, 2011 no se podía, después te va cambiando permanentemente el juego, realmente es muy estresante, pienso, ¿no? Para Mira, ustedes. hace 3 años, 4 años, me invitaron a la feria infantil, a la jornada de la feria infantil, a dar una charla sobre cómo importar libros.
Con lo cual me preparé un PowerPoint divino, precioso, hablé con el despachante, todo. Bueno, había que hacer 19 pasos para importar. 19 pasos. 19 pasos. qué horror. 19 pasos. Pedía ver el, no sé, que la FIP tenga, no sé, crédito, que no sé qué, pedir la licencia en automática, una vez. En esa época. Entonces, Todo, ¿no? 19 pasos. 19 pasos. Y me acuerdo que terminé la charla diciéndole, ustedes estarán pensando, ¿por qué una persona cuerda hace todo esto? ¿ves? No estábamos Entonces, tan mal. entonces le dije, mire, este libro, impreso en China, me sale $1.10. Acá me salía como 4.50. Hace 2 años, con los años yo ando mal. Bueno, cuando subió mi ley, siempre los agarra cambio de gobierno en diciembre. Nunca sabés Claro, siempre si yo dice, mando los libros a China, no mando los libros a China, ¿con qué se van a venir? Me van a dejar, o sea, es todo. Bueno, ese año dijimos, bueno, esperemos, y esperamos a ver qué pasó. claro. Bueno, y lo mandamos tarde, llegaron tarde para la feria, ¿no? Un estrés. Pero bueno, llamo al despachante y le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Cómo que nada? No. Cuando tengan los libros, por llegar, mandame la factura, copia de BL y yo te lo saco. No lo podía creer. No lo podía creer. De 19 pasos a nada. Digo, por favor. Pero sí, eso, a ver, cuando uno gestiona los derechos, tiene que tener muy en cuenta, sobre todo de libros de afuera, muy en cuenta cómo lo voy a hacer. Una cuestión de costos. Porque los libros son divinos, pero los tengo que poder imprimir, los tengo que poder vender. Y si yo no lo puedo imprimir y vender a un precio razonable, no lo voy a vender. ¿Qué lo vas a hacer? Los tengo Entonces, que poder imprimir, los tengo que poder vender, los tengo que poder distribuir. Entonces, esto que vos decís es, gracias a que en China, digamos, arman esto de las cajitas para, ¿no? En realidad vos comprás, pero te mandan un poquito acá, un poquito acá, como vos indiques que va a la caja. Bueno, eso también permite sí, esa distribución, ya decir, bueno, salió con distribución. sí, sí. Porque aparte, a ver, yo importo, por ejemplo, Los Tres Chanchitos, o Caperucita Roja, ese libro hermoso que vos tenés. Yo entra en importación de Caperucita Roja, le tengo que pagar el 1% al Fondo Nacional de las Artes. Porque en la Argentina el derecho Claro, público es es pagante. pagante. Y te intiman. Te intiman que vos te imprimiste 3.000 ejemplares de Caperucita, pagame ya. Entonces, si yo de los 3.000, ya 2.000 o 1.000 o 500 los voy vendiendo a otros lados, ya no pago 3.000 de impuestos, pago 2.500. Entonces, a ver, si se puede, es la solución. Por velocidad, porque si no demorás, o sea, todo demorás, todo demorás. Incluso aumenta Exportar la de huella de Argentina, carbono, ¿no? O sea, estamos en el porque fin del mundo, va para y es acá para literal. volver para allá. Es literal, estamos en el fin del mundo. Es una exportación a México. Me pasó el año pasado en Guadalajara que tuve que hacer exportarme mis propios libros a México. Una fortuna me costó. Una fortuna. O sea, una fortuna. Entonces, si yo tengo que pagar para entrarlos, tengo que pagar para sacarlos, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Entonces, y Nuevamente, a mi distribuidor le conviene, porque yo en lugar de pagar, yo compro los libros sí en Buenos Aires, que dice que están puestos costos seguro y flete en Buenos Aires. Entonces, ya te lo doy puesto en México. No me tenés que pagar nada. Entonces, mi distribuidor mexicano se ahorra del flete, del seguro, de toda la historia. Va a tener que pagar los gastos de importación propio de su país. Eso en cualquier lado, en cualquier circunstancia, tiene que pagar. Pero no va a tener que pagar el flete, el envío, el seguro. Entonces, ganamos todos. Pero eso hay que tenerlo presente. Entonces, ya cuando tenés la producción armada, tenés que contactarse con todos los distribuidores, decirle qué querés, cuánto querés. Tenés que tenerlo, porque yo después le tengo que decir al chinito, a mi hermoso amigo chinito, a James, mirá, tengo que mandar la planilla de mándame, de 300 a Chile, 200 a México, 150 a Uruguay, y no le mandes nada a España porque no tengo derechos para España. Le tengo que mandar todo el coso. Ay, mira qué lindo gatito. Le tengo que mandar todo, y de lo que te sobre, mándamelo a Buenos Aires.
Claro. Y muchas veces pasa que a Chile le llega mucho antes que a mí, porque claro, viene directamente de China a Chile por el Pacífico, no pasa por el Atlántico. Entonces más rápido recibe el Chile antes que yo. Pero sí, o sea, siempre al comprar un libro hay que tener presente cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. No voy a conocer el costo, pero tener una idea, Claro. porque lo voy a tener que imprimir. Yo tuve 1 año y medio sin poder imprimir un libro, pero yo ya sabía cuando lo compré que lo iba a tener parado hasta que las circunstancias cambiaran y me dejaban importar de nuevo. Pero yo no quería perderme esa obra. Y gracias a Dios que no la perdí, pues son los libros que más vendemos. Eh, pero es importante, porque no solo que el libro sea lindo, que sea bueno, ¿cómo lo hago? Ujú. Estela, acá nos están poniendo una primera pregunta que tiene que ver con los porcentajes, ¿no? Por ahí en la compra de derechos hay algunos porcentajes que suelen ser medio, o sea, digo esto sin necesidad de abrir como los secretos propios de cada editorial, pero hay como porcentajes que por ahí están bastante extendidos. Yo recuerdo algo en lo que yo he hecho de compra y venta internacional de alrededor de un 7%, Sí, ¿no? más o menos. Pero bueno, acá lo que influye, por eso vos hablabas antes también, es el mercado que uno quiere determinar y por lo tanto la cantidad de ejemplares que las dos partes pretenden, uno producir y vender y el otro dice, Sí, bueno, por menos de tanto no, por en menos de tanto general, cuando no. vos le decís a un editor o a una gente, mira, estoy interesada en comprar este libro para de derechos mundiales en idioma español. Perfecto. ¿Está libre? Sí. El editor te va a contestar, sí, está libre. Seguro te va a preguntar, ¿qué tirada y a qué precio estimado de venta lo vas a vender? Entonces vos tenés que decirle, mira, estoy en Argentina, muchas veces lo he dicho, pero un precio estimado de, no sé, $15 y una tirada de 2.000, 3.000 ejemplares. El editor va a hacer la cuenta que hacemos todos, va a ser los 3.000 ejemplares por $15 por el 6-7%. Ujú. Él te va a dar un número. En general no pagas ese número, pagas un poquito menos. Pero se dice que el anticipo debería cubrir al menos la mitad de la edición. Ujú. En muchos casos, sí, empezás con un 6% y está el escalado. El 6% hasta 5.000, 7% hasta 10.000 y 10% en adelante. Siempre, si no lo pone la gente, lo pido que lo pongan, está la cláusula de la venta a organismos Institucional. institucionales, ventas institucionales. Y ahí, en general, es el 10% del neto recibido, no del precio de venta, porque en general no, ese tipo de libro no tiene un precio de venta. Claro. Del neto recibido es un 10%, en general. Muchos también a veces hablan del 20% con los derechos web, que nosotros no publicamos ningún ebook infantil, pero bueno, hay contratos que lo tienen, es el 20% del neto recibido por los libros electrónicos, pero eso es una cosa. En los autores nacionales nosotros no damos anticipo, no damos anticipo. Preferimos pagar más royalties, en general pagamos un 10% de royalty entre autor e ilustrador, o sea, 5 y 5. No damos anticipo porque consideramos que somos socios si el libro se vende, ganamos todos, y ya la editorial hace un esfuerzo grande en publicar el libro. Pero bueno, hay de todo. Hay libros que son de bebé, que pagamos el 7%, porque el libro de bebé no tiene mucho, pero en general es eso. Para nosotros el ilustrador es un autor, y en general, cuando contratamos una obra ilustrada, es el mismo contrato. El contrato está entre el autor y el ilustrador y la editorial. Ujú. Es un mismo contrato. No es que hacemos dos contratos distintos, no. Unificar, es un solo contrato. Un solo contrato. Es un solo contrato y los porcentajes se dividen entre las partes. Sí, 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 sí. En general es, como vos decías, 50 y 50 entre Sí, ilustrador sí. y... Sí, sí. Perfecto. Tengo una consulta. Aparte, si vos pensás en los casos de los libros de una luna, la ilustración que es quizás muchas veces más importante que el texto. Que el texto, claro,
Claro, pero bueno, es así como se define. En los En casos, por ejemplo, de Valeria Docampo, que son Alicia en el País de las Maravillas, el texto está en dominio público. claro, claro, Entonces yo compro solamente las ilustraciones. ahí Y está. ahí es creo que era, no sé si es el 6%, no tengo presente el contrato, pero es menos, no llegas al 10 porque las ilustraciones, el texto está en dominio público. Claro. Y en cuanto al plazo de los contratos, usted, cuando usted gestiona la compra de los derechos, ¿por cuánto tiempo es Al mínimo, Sí, 5 años de la fecha de publicación. Porque entre que vos lo compras y lo publicás, puede pasar. tiempo? Claro, claro, claro. Igual siempre tenés en el contrato un plazo de publicación, generalmente entre 12 y 18 meses. Llega a Sí, pasar algo, nos ha pasado con esto de mi amigo Moreno, que hemos tenido que pedir prórroga porque no llegábamos, y mira, no tuvieron problema. mm, Entonces, generalmente 5 o 7 años de la fecha de publicación. Se toma fecha de publicación por eso, porque no. A veces se Pero toma 7 años de la fecha de contrato, que es más o menos lo mismo 5 de la publicación. los problemas no son solo acá, ¿eh? A mí me ha pasado de vender a México y llegado un momento de decir, mira, si no lo vas a publicar, ya estaba vendido, ya estaba pagado. Y bueno, los que habían tenido X inconvenientes habían sido ellos, y bueno, en ese caso volvieron, digamos, se resignó justamente esto que vos decís que es Sí, muy se bueno revierte el contrato. por el plazo de publicación, también para que nadie con intenciones espurias fuera comprando contratos, ¿no? Para bloquear obras, ¿no? O Sí. sea, que uno pueda decir, bueno, si vos no la vas a usar, no hay problema, te doy un plazo, etcétera. Tenés un año y medio para publicarlo. Sabemos que si mandás acá, que si mandás allá, que tal vez necesites incluso manejar tiempos, ¿no? Dentro de tu mismo mercado. Pero, bueno, si no cumplís ese plazo, Sí, todo obvio. bien, seguimos amiguitos, vuelvo y yo puedo volver a venderlo. Sí, obvio, porque aparte le estás coartando la posibilidad que el editor de que el autor dé a conocer su obra. O sea, Exacto. Porque ellos viven de eso. la primera finalidad de publicar es que la obra sea pública, ¿no? Que llegue a la Sí, gente. sí. Pero si eso no sé, hay algo que no sé. Acá te dejaron otra pregunta que es, ¿cómo lograste hacer el casting de impresión, de imprentas en China? Ah, pasé por varias. Imagínate. Eh, em, Primero trabajé con una imprenta que tenía un representante en la Argentina, que era moroso, pero las fechas no las cumplía. Y en ferias conocimos, bueno, trabajamos con otro que tenía un representante en España, con lo cual era más fácil porque hablaba con el español, mucho más fácil. La chica que trabajaba en España era argentina, amorosa, divina, todo genial. Imprentas hay un montón, y si vas a Frankfurt y Bolonia te matan. Y ahora estamos trabajando con una que se llama Amity Press, que han venido a Buenos Aires a la feria, y hemos pedido, a ver, trabajamos con ellos hace muchos años, son súper eficientes, tienen buenos precios, eh, y ya estamos cómodos trabajando con ellos, pero nunca hay que casarse con una imprenta, siempre tenés que pedir por lo menos 2 presupuestos. La otra vez lo pedimos y había diferencia de 2 centavos. O sea, nada, por 2 centavos me quedo con lo que yo conozco. Pero sí. Y por recomendaciones, a ver, yo he recomendado esta imprenta a varios colegas que me han llamado, donde imprimí, le paso los datos. O sea, el mundo editorial en ese sentido somos bastante generosos entre todos nosotros. Me llaman, paso datos, yo llamo, paso datos. O sea, y sí, y esta imprenta suelen estar en Guadalajara, vienen, este año no vinieron, pero otros años han venido a Buenos Aires. Sí, tenés que manejarte en inglés. eh, y, pero súper bien, podés, como te digo, tenés que firmar un contrato, te ponen las fechas y tenés que cumplir las fechas a rajatabla. Ellos son súper cuidadosos, súper cuidadosos. Una vez me rechazaron el archivo de la tapa porque el código de barras tenía 1 milímetro menos de tamaño, 1 milímetro menos del tamaño estándar, no sé qué usaba. Por 1 milímetro me hicieron hacer la tapita, volver a hacerlo.
Pero bueno, son cuidadosos. Eh, sí, pero hay muchas imprentas. La mayoría trabajamos en China, hay muchos que trabajan con India. A mí me parece que India es otra calidad, pero bueno, no. Muchos trabajan en India con lo que son libros de actividades, más libros más económicos y más baratos, eh, pero hay muchos. Otra vez vi uno que, no acá, pero un libro de belga que impreso era impreso en Arabia Saudita, yo, en Arabia Saudita. Pero bueno, sí. Y muchos europeos imprimen o en Italia o en Bélgica porque no quieren salir del espacio Schengen por una cuestión impositiva. Pero bueno, otros sí, hacen en China mucho. Casi todo el mundo imprime en China. O sea, la realidad es esa. La realidad es esa. Acá desde Río Negro te pregunta Jimena, ella nos cuenta que está en un proyecto de iniciar una editorial que manejará traducciones de títulos asiáticos. Mira, Menos mal que tuvimos esta charla, Jimena. Y entonces pregunta, bueno, ¿qué consejos breves, iniciales se te ocurren para esto de salir a hacer contratos con el mundo asiático? mi consejo, el primero que, a ver, empezar una editorial de cero no es fácil. Eh, Y yo ahora miro los primeros libros que publicamos con una alumna y no los publicaría. O sea, uno va creciendo, como crece con todo en la vida. Hay libros que sí, lo voy a amar siempre, y hay libros que digo, ¿cómo voy a publicar eso? Pero bueno, eh, que tenga claro qué es lo que quiere. Los asiáticos son muy educados, son en general muy buena gente, lo tienen súper claro todo, la parte editorial la tienen súper clara. No sé si son libros infantiles o libros para adultos, lo que va a ser, pero nada, que contacte eh, a los editoriales sí, en general son las editoriales las que venden en Asia, eh, en los libros que le interesan y que los negocie a partir de ahí. Eh, si son libros infantiles y puede, quizás le conviene hacer una coedición que le va a hacer literatura juvenil, bárbaro. Eh, Quizás le conviene hacer una coedición. Bueno, juvenil es blanco y negro, no te va a variar mucho. Si es juvenil, si es tapa blanda, quizás te conviene hacerlo acá en Buenos Aires, que va a ser más caro que hacerlo en China, pero te va a cerrar todos los gastos de importación y todo el tramiterío. Eh, pero no, que se contacte con las editoriales. Las editoriales tienen contratos estándar, que cuando reciba el contrato lo lea tranquila. No es, a ver, los contratos de edición no tienen nada raro. En realidad es área, título, área, copyright, derechos de autor, fechas de pago, si tenés derechos subsidiarios o no, que acá no tiene importancia porque acá no vendemos a revistas ni nada. O sea, derecho de traducción no vas a tener porque vos estás comprando un derecho para un área determinada. O sea, que lea los contratos, nada más, que sea prolija, eso sí, hay que ser prolijo con todos los papeles, todos los papelitos tenés que tener prolijo, más si tenés una importación. Eh, pero sí, y después nada, que trate de encontrar buenos traductores, que no sé si ya los tiene. Muchas veces si te venden el libro de China, sobre todo infantil, ya te venden una traducción, ya te dan una traducción en inglés, con lo cual es más fácil. Pero bueno, en nuestro caso, los libros que compramos del exterior, de China, son obras clásicas, con lo cual ni necesitabas el inglés. O sea, la Pelucita Roja la conocés, buscás el texto, traducís y listo. Pero sí, que sea prolija en el contrato, que no tenga miedo. O sea, eh, sí, que no tenga miedo. Los contratos son estándar, te vas a dar cuenta que son siempre lo mismo, ya estás, después llega un momento y ya estás harta de leer el contrato. Pero eh, eso. Y que, bueno, que parte con una idea. Que lo principal es Bien. la idea. Una idea y una identidad. Porque editoriales hay millones. Nosotros en una época
quisimos empezar a publicar, teníamos una colección de novelitas infantiles, 48, 62 páginas, y no nos funcionó, porque la gente no nos conoce como eso. Había mucho en el mercado, no nos conoce como eso. Entonces, volvimos para atrás. Se agotaron los libros, no los reimprimimos, no pasó nada, seguimos enfocados en lo que era. Pero bueno, hicimos la prueba. No todo funciona para todos. También en Claridad, hace muchos años habíamos lanzado una colección de novela romántica. Hemos publicado 15 títulos, 20 títulos. No, los vendimos, pero no es que, wow, no. Y pasa que había tanto en el mercado que no los tenían a nosotros, los libreros, como alguien que vende novelas románticas. Entonces a veces enfocarse en un nicho es mucho mejor que tratar de hacer todo. Pero bueno, Y con esto que estás diciendo, estamos volviendo al inicio de esta charla que partía de, bueno, pensar el catálogo, la definición del propio catálogo, la propia identidad, cuál es esa búsqueda, de qué forma nuestro sello dialoga con el mercado y qué queremos decir de alguna forma, ¿no? Si nos vamos a distinguir, por ejemplo, como planteaba por lo menos ahí en el mensaje Jimena, por la traducción de obras asiáticas, bueno, eso tendrá un canal específico, una sí, forma específica de contactar con él, y ahí haremos pie, ¿no? Esto que vos marcabas tan bien de decir, bueno, ¿cuál es ese espacio en el que te vas a desarrollar? sí, ¿cuál es tu fortaleza? Porque no puede ser, a ver, no puede ser bueno en todo. Y para publicar algo que vos no te convenza, que el mercado no lo reciba bien o no lo sepa interpretar, no tiene sentido. Eh, por lo menos en nuestro caso, nosotros tuvimos muchos años publicando libros de bebés hasta 5 años. Para crecer un poco en edad tardamos como 5 o 6 años hasta que nos animamos a crecer en edad, y no tanto. Pero sí, es tener una identidad. A pesar de que en nuestro caso es un poco difícil porque todos nuestros libros son distintos. O sea, vos ves otros libros de otras editoriales y son todos iguales. Formato, todo. Nosotros somos un despelote. Pero bueno, no tener un formato es nuestro formato. Eh, Esa es una identidad. sí, Esa es totalmente. una identidad. Poner la obra por delante. Sí, respetar la obra, respetar el formato. eh, sí, sí. Sí, nosotros somos muy, a ver, sobre todo en traducciones ya tenés el libro armado, ya tenés el libro hecho. No lo vas a tocar. Una sola vez pedimos de achicarlo medio centímetro porque no daban, tenía que imprimir en Argentina, no daban los formatos, era una historia, entonces en lugar de 25 lo podía hacer 24:5, pedí autorización, me dijeron que sí, no había problema. Pero todo eso tenés que hacerlo con el acuerdo del propietario, no podés cambiar formatos así porque sí. O sea, tenés que tener el acuerdo. Em, pero bueno, no sé qué están viniendo preguntas, no le a ver No, más. hicieron una pregunta y yo no la entendí bien, entonces le pedí a Antonella. Libros de Libros de bolsillo. bolsillo. Sí, es un poco lo mismo con el. Dice, ¿y qué piensas sobre libros de bolsillo como para dar accesibilidad a la lectura y a la comodidad en sí? Los libros de bolsillo tuvieron furor en la década del 70, 60. Ahora no sé cuánto mercado hay, no se ve mucho en librería, libro de bolsillo, la verdad que no presté atención, pero bueno. Sí, ha disminuido, ¿no? Ha disminuido. Eh, sí, depende de qué mercado. A ver, si vos vas a hacer una novela juvenil, no vas a hacer un libro de 27 por 16, vas a hacer un libro más chiquito, supongo. Bueno, pero Eh, además la versión de bolsillo, cuando salía la versión de bolsillo, era cuando un libro en un Tapadura, formato estándar ya había tenido un éxito, un gran desarrollo, y entonces salía la versión de bolsillo como una forma de penetración en otro nivel de mercado, sí, ¿no? y Cuando vos dale tenías ya otra vida asegurada la accesibilidad. a los derechos que vos tenés, ya lo tenés el libro amado traducido, le das otra nueva vida. Exacto. Sí, sí, ese libro juvenil es tamaño de bolsillo, me parece perfecto. Lo que sí también haría, no dejaría de hacer, sobre todo en libros juveniles, es edición en ebook. Ahora, más que libro de bolsillo para abaratar, yo haría una edición en ebook.
Pero sí. También podés hacer o no hacer, no todas las soluciones son para Es todos los libros. inagotable. ¿Qué? Sos inagotable, es una No, es maravilla. que a veces, pues sí, pueden ser todos libros en tapa blanda, pero hay libros que no son en tapa blanda, hay libros que son para No, tapa dura. Entonces, no todas las soluciones es para todos los libros. Una misma solución no es para todos los libros. Vos tenés que pararte en el libro. Si yo tengo un libro de novela juvenil, que no conozco nada del mercado juvenil, aclaro, pero ponele, tengo un Harry Potter, que yo sé que lo voy a vender 800 millones. Yo lo empecé a vender. ¿Puedo llegarme a sacar una edición de lujo en tapadura, una edición limitada, como vos decías, de bolsillo? Bueno, irme al otro extremo. Quizás hago una edición súper de lujo para... También es una opción, o sea, no todos los libros tienen que tener la misma solución, el mismo formato. Sí, si es si es literatura juvenil, sí, quizás sí mantener una cierta coherencia en formato. exacto. Porque el libro, supongo que va a ser libro más que nada de texto, tendrá alguna ilustración, pero más que nada de texto, entonces sí. Y quizás podés jugar mucho con el armado, o sea, con el diseño en interior, por más que sea blanco y negro, jugate con armado, no sé, si ciencia ficción, lo que sea, no sé, no tengo la menor idea qué es el coso. Jugate con el diseño interior. Nosotros tenemos en Claridad una colección que se llama Voces de Oriente, son libros chiquititos, libros del té, Bullido, libro Cinco Anillos, y tiene un diseño interior muy lindo, muy fino, con unas viñetas. Es una edición linda, linda diseñada, pero no es cara. Es diseño, es pensar el diseño en función al libro, buscar las viñetitas. eh, por eso. Pero bueno, suerte. Felicitaciones que te animás. Bueno, gracias, Estela. Por favor, un Gracias, placer. Lau. Espero que les haya servido. Muchísimo, fue muy, muy rico, muy sabroso. Bueno, nada, ¿Cuántos aplausos de corazones? todos. Gracias, chicos. Bueno, Amor mucha que suerte. sale. Suerte con los emprendimientos y